En el gran teatro de las ideas, hay diálogos que, aunque nunca ocurrieron en la historia, resuenan con una urgencia atemporal. Hoy, convocamos a dos titanes de la fe cristiana del siglo XX a un encuentro póstumo. De un lado, el Dr. R. C. Sproul, pastor, teólogo y apologeta, una de las voces más firmes y claras de la tradición reformada, campeón de la soberanía de Dios y defensor incansable de las solas de la Reforma. Un hombre que creía que la palabra de Dios, la Escritura, era la única regla infalible para la fe y la vida. Del otro lado, su santidad, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, el Papa teólogo, un gigante intelectual cuya obra exploró la íntima relación entre fe y razón. Defensor de la Iglesia Católica como depositaria de la plenitud de la verdad, un hombre que veía la Escritura naciendo del corazón de la Iglesia y siendo inseparable de su tradición viva. Los convocamos para debatir las preguntas que han dividido a la cristiandad por 500 años. Comenzaremos con la naturaleza misma de la Iglesia. Su Santidad, agradezco este encuentro. Vayamos al corazón del asunto, a la pregunta que inevitablemente nos separa. Cuando un alma busca la salvación, ¿debe acudir a Roma? ¿Sigue siendo cierto que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación? Dr. Sproul, es la pregunta fundamental. La fórmula antigua, extra ecclesiam nulla salus, debe ser entendida correctamente, como lo hizo el Concilio Vaticano II. No significa que todo aquel fuera de nuestros límites visibles está condenado. Significa que la plenitud de los medios de salvación que Cristo instituyó, la totalidad de la gracia y la verdad, subsiste en la Iglesia Católica. Dios, en su infinita misericordia, puede obrar más allá de esas estructuras, pero es a través de su Iglesia que Él ha provisto el camino ordinario de salvación. Pero ahí está el problema. Usted habla de una institución visible, de una estructura terrenal con una jerarquía que reclama para sí ser la plenitud. Yo sostengo que la verdadera Iglesia no es una organización, sino un organismo. Es el cuerpo invisible, místico, de todos los redimidos a lo largo de la historia, aquellos que han sido genuinamente regenerados por el Espíritu Santo y justificados solo por la fe. La Iglesia visible, cualquier iglesia, es una manifestación mixta de creyentes y no creyentes. La verdadera Iglesia es perfectamente pura. Invisible, doctor. ¿Cómo puede un cuerpo ser real y a la vez invisible? Cristo no fundó una idea platónica, fundó una comunidad visible, con sacramentos visibles y una autoridad visible. ¿Acaso no le dijo a Pedro, un hombre, no una confesión abstracta: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Mateo 16:18. Le entregó las llaves, un símbolo de autoridad terrenal. La apostolicidad no es una teoría, es una sucesión histórica, una cadena ininterrumpida que garantiza la fidelidad al depósito de la fe. Y a ese mismo Pedro, Cristo lo llamó Satanás unos versículos más adelante. La roca, el Petra, no es Pedro, el hombre falible, sino la confesión monumental que él hizo. Tú eres el Cristo. Esa es la roca sobre la que se edifica la Iglesia. La verdadera apostolicidad no reside en una sucesión de hombres, sino en la sucesión de la doctrina apostólica. Cuando la jerarquía romana abandonó el evangelio de la justificación por la fe, como lo hizo en Trento, abdicó de cualquier derecho a llamarse la heredera de Pedro. La confesión no puede separarse de la persona que confiesa. Cristo confió en la persona de Pedro, con sus debilidades, para liderar una iglesia de seres humanos débiles. Usted habla de la justificación, pero ¿quién le dio la escritura donde lee sobre ella? ¿Quién luchó contra las herejías gnósticas que querían reescribir el Evangelio? ¿Quién definió el canon bíblico en los sínodos de Hipona y Cartago? Fue la Iglesia visible, la comunidad católica guiada por el Espíritu. Dividir esa unidad,
Crear miles de iglesias basadas en interpretaciones privadas es una herida profunda al cuerpo de Cristo, una contratestimonianza ante el mundo. ¿Unidad? ¿Unidad a costa de la verdad? La unidad que Roma ofrece es la unidad de una jaula. Cuando Martín Lutero clavó sus tesis, no buscaba dividir, buscaba reformar. Buscaba llamar a la Iglesia a volver a su fundamento, la palabra de Dios. Pero Roma lo excomulgó. La división no fue causada por los reformadores, sino por la negativa de Roma a someterse a la autoridad de la Escritura que afirmaba preservar. La verdadera unidad no está en la sumisión a un papa, sino en la sumisión compartida a Cristo, quien nos habla a través de su palabra. Hemos llegado a un punto crucial. Para el Dr. Sproul, la Iglesia se define por su fidelidad a la palabra de Dios. Para su santidad, la palabra de Dios es auténticamente interpretada y salvaguardada por la Iglesia. Esto nos obliga a pasar al siguiente tema fundamental, el pilar de la Reforma. Si la Escritura es la máxima autoridad, ¿quién tiene el derecho final de interpretarla? El debate ahora se adentra en la doctrina de la sola Escritura. Y esto nos lleva a la raíz de la división, su santidad. Si la Iglesia se negó a reformarse según la palabra, fue porque había erigido una segunda autoridad a la par de ella, o incluso por encima, la tradición. Si ambos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué la entendemos de maneras tan radicalmente diferentes? Porque ustedes han cometido el error de separar al niño de su madre. La Escritura nació en el seno de la Iglesia. Fue predicada, vivida y celebrada en la comunidad de fe décadas antes de que se escribiera la primera letra del Nuevo Testamento. La tradición no es una fuente de revelación separada, es la transmisión viva de la palabra, el río en el que la Escritura fluye y es comprendida. Sin la guía del magisterio, que sirve a esta tradición, la palabra se convierte en una letra muerta, sujeta al capricho de cada lector. El Espíritu Santo no guía a individuos aislados en interpretaciones contradictorias, guía a la Iglesia en su conjunto. Pero fue precisamente la tradición con T mayúscula lo que oscureció el Evangelio. Cuando la tradición contradice la enseñanza clara de la Escritura, como en el caso de las indulgencias, el purgatorio o la mariología, entonces no es una guía, es una carga impuesta por hombres. Lutero lo dijo con una claridad que resuena hasta hoy. A menos que se me convenza por el testimonio de la Escritura o por una razón evidente, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Ese es el grito de libertad del cristiano. Sola Escritura no significa que leemos la Biblia en un vacío, ignorando a los grandes maestros del pasado. Significa que solo la Escritura es la norma infalible por la cual todas las demás autoridades, incluyendo la Iglesia y la tradición, deben ser juzgadas. La conciencia cautiva de la palabra, una frase poderosa. Pero, ¿la conciencia de quién? La historia de la Reforma es la historia de una fragmentación sin fin. Lutero no estaba de acuerdo con Zwinglio sobre la Eucaristía. Calvino no estaba de acuerdo con los anabaptistas sobre el bautismo. Hoy existen más de 40.000 denominaciones protestantes, cada una reclamando estar cautiva de la misma palabra. ¿Es ese el fruto del Espíritu Santo? ¿O es el resultado inevitable de entronizar la razón privada como el árbitro final de la verdad divina? Eso, doctor, no es libertad, es la anarquía de la subjetividad. No es la Escritura la que fragmenta, sino los corazones pecaminosos de los hombres que se niegan a someterse a ella. El problema no está en la claridad de la Biblia, sino en la oscuridad de nuestras mentes. Las doctrinas esenciales para la salvación, la deidad de Cristo, su expiación, la resurrección, la justificación por la fe, son manifiestamente claras en la Escritura. Que haya desacuerdos en asuntos secundarios no invalida la perspicuidad de la palabra en lo principal. Prefiero 1000 veces una cristiandad que debate apasionadamente sobre el texto bíblico a una que se somete ciegamente
a una uniformidad impuesta por un magisterio que ha errado gravemente en el pasado. Pero incluso el lector más devoto necesita una guía. Los hechos nos muestran a Felipe explicándole la escritura al eunuco etíope. No basta con leer, hay que leer con la Iglesia dentro de la hermenéutica de la fe. Volver a las fuentes, ad fontes como usted dice, es correcto, pero no para beber solos, sino para beber de la corriente de la gran tradición que brota de esas fuentes y fluye a través de los apóstoles, los padres de la Iglesia y los concilios. Sin embargo, la historia muestra que esa misma jerarquía le prohibió al pueblo leer la Biblia en su propia lengua durante siglos. La reforma no fue una invención, fue un redescubrimiento. Fue quitar las capas de tradición humana para que la luz del Evangelio brillara de nuevo. El Evangelio de la justificación por la fe sola, por la gracia sola, a través de Cristo solo, no necesita ser filtrado por ningún concilio, papa o tradición. Es dinamita. Y cuando explota, libera a los cautivos. La brecha parece insalvable. Un lado advierte sobre el caos de la interpretación individual, el otro sobre la tiranía de una tradición que puede errar. Este choque de autoridades nos lleva al clímax del debate. ¿Dónde reside la certeza final del creyente? ¿En la promesa de Cristo a una institución visible o en el poder inherente de la palabra de Dios para dar testimonio de sí misma? Escuchemos el intercambio final sobre la naturaleza misma de la verdad y la fe. ¿Y qué ocurre cuando todos beben de esa fuente, pero cada uno describe un sabor distinto? ¿No termina el río por desbordarse, perdiendo su cauce y convirtiéndose en un pantano? Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Una promesa de indestructibilidad y de verdad perpetua. Esa promesa no puede aplicarse a un movimiento nacido 1500 años después del hecho, ni a una idea invisible que nadie puede señalar. Se aplica a la comunidad visible, la columna y el baluarte de la verdad. Las puertas del Hades no prevalecerán, estoy completamente de acuerdo. Pero las puertas del Hades no son lo mismo que la curia romana. La promesa de Cristo significa que su verdadera iglesia, el conjunto de sus elegidos, nunca será extinguida. Puede ser perseguida, marginada, forzada a la clandestinidad, puede parecer casi invisible a los ojos del mundo, pero nunca será vencida. La Iglesia sobrevivió a pesar de la corrupción de Roma en el siglo XVI, no gracias a ella. La Reforma no fue la creación de una nueva Iglesia, fue la continuación de la única y verdadera Iglesia que se había visto forzada al exilio. Y sin embargo, sin una comunión visible, la verdad se convierte en una opinión personal y la fe se convierte en una batalla de todos contra todos. Tal vez. Pero esa es la carga y la gloria de la verdad. No puede ser contenida en una institución. Debe ser proclamada, defendida y creída por cada generación. Al final, su santidad, usted pone su fe en la fiabilidad de una iglesia. Yo pongo mi fe en la fiabilidad de Dios y su palabra. Y por eso, yo prefiero la batalla por la verdad, a la paz con el error. Dos hombres, dos legados, una misma fe en Jesucristo, pero dos caminos radicalmente distintos hacia Él. ¿Es la Iglesia una madre que nos entrega la palabra y nos enseña a leerla? ¿O es la palabra la que da a luz a la Iglesia y la juzga perpetuamente? La pregunta no se resolvió esa noche y sigue resonando hoy en el corazón de cada creyente. ¿Dónde pones tú tu confianza final? El juicio queda en manos del oyente. Suscríbete al canal si te gustó este video y activa la campanita para las novedades. Los debates en el Ágora del canal se actualiza semanalmente. Hasta pronto.